Muy bien, pues quiero agradecer a todas y a todos las y los compañeros que nos acompañan en esta 11ª sesión de la Escuela de Cuadros aquí en el estado de Oaxaca. Doy la bienvenida a las dirigentes, a los dirigentes y representantes de los sectoriales de mujeres y de la JUVE que nos acompañan el día de hoy, a nuestro amigo diputado Noé Doroteo, a los coordinadores de distintos distritos en el estado de Oaxaca, a nuestro amigo Lenin López Nelio, que es el coordinador de los comités territoriales. Gracias, Lenin. A Paco Rosas, compañero comisionado político de Yucatán. Y bueno, a todas y a todos. Este es la 11ª sesión de Escuela de Cuadros. Nos acompaña nuestra compañera, amiga, la licenciada Yuritsi Paola Ortiz, quien ella impartirá el día de hoy la sesión. Y previo al inicio, les ruego a todas y a todos el poder escuchar con mucha atención el mensaje de nuestro comisionado político, el diputado Benjamín Robles, quien el día de hoy se encuentra en trabajos propios de la Cámara de Diputados. Por ello es que le pido atentamente a nuestro amigo René que podamos iniciar con este mensaje tan importante del diputado Benjamín Robles. Hola, ¿qué tal, compañeras y compañeros? Me da mucho gusto saludarles a esta nueva sesión de la Escuela de Cuadros del Partido del Trabajo. Un ejercicio que ha resultado ciertamente muy exitoso. Inclusive hoy puedo decirles con satisfacción que en otras entidades nuestro instituto político ya está replicando este ejercicio, lo que demuestra que en el Partido del Trabajo de Oaxaca seguimos también poniendo la agenda en esto que es fundamental. Y eso me permite recordarles que el trabajo, compañeras y compañeros, es la única fuente generadora de riqueza material y humana y la única actividad lícita que permite vivir en armonía. Sí, los que seguimos la línea del Partido del Trabajo estamos a favor del trabajo cooperativo y constructivo y en contra de todas las formas de explotación porque empobrecen el género humano. Somos Partido del Trabajo y no solo Partido de los Trabajadores porque reivindicamos la cultura del esfuerzo honesto y creativo en todos los ámbitos de la vida social. Cuando el fruto del trabajo beneficia a quienes lo realizan, nosotros no tenemos duda de que la sociedad encontrará el cimiento de su libertad, de su prosperidad y de su realización. El PT desarrolla actividades de movilización y gestoría en favor de diversos movimientos y organizaciones sociales. Se gestionan créditos para la vivienda y equipamiento urbano en general, y como partido político desarrollamos la línea de masas que consiste en apoyarse en la movilización de los grupos sociales más humildes para conseguir la transformación del país. En este sentido, el PT no aspira al poder por el poder mismo, sino como punto de apoyo para impulsar la movilización del pueblo y la transformación de la realidad política nacional. Es en este contexto que quiero saludar la presencia de Yuritsi Paola Ortiz Chavira, que viene a darnos a disertar sobre un tema de gran interés, las causas del partido y los movimientos sociales. Yuritsi, estás en una sesión donde encontrarás a compañeras y compañeros dirigentes del PT de las 8 regiones del estado de Oaxaca. En nombre de todos ellos, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y bueno, te escucharemos con mucho interés. Lo harán mis compañeras y compañeros que estarán a lo largo de esta sesión, porque como lo he dicho en otras ocasiones, en esta época de pandemia el trabajo se ha multiplicado y tengo en un rato más una sesión con mis compañeras y compañeros de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación, porque también en ese ámbito el PT está pasando lista de presente. Mi querida Yoritzia, bienvenida, y como decimos aquí en Oaxaca, el PT está de tu lado.
Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo comisionado político. Le pediré también a nuestro diputado, que además es nuestro coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Oaxaca, al compañero Noé Doroteo, que puedas ayudarnos con la bienvenida y unas palabras a nuestra compañera Yuritsi. Muchísimas, a ver, ¿sí me escuchan ahí? Daniel, muchísimas gracias, estimado Daniel, compañeros y compañeras del Partido del Trabajo, dirigentes distritales, regionales, municipales, por supuesto a nuestro dirigente estatal, compañeros que nos están sintonizando y por supuesto a nuestra invitada de lujo, a la compañera Yuritsi Ortiz. Primero decirle que es bienvenida a Oaxaca por este medio, pero bienvenida. Segundo, que es muy importante su participación, lo que nos pueda aportar en sentido de pues, entender todo este proceso de conformación pues, de los movimientos sociales y que, por lo menos en la percepción personal, y lo digo así, ha sido una convicción que el partido debiera ser siempre movimiento, debiéramos tener esa ductibilidad que tienen los movimientos sociales para poder en la coyuntura seguir actuando. La vez pasada que estuvo el profesor Alberto Anaya, nos dio la verdad que, pues diría yo, cátedra de sapiencia y de conocimiento de la coyuntura de México, de cómo poder movernos como partido en el ámbito de lo que estamos pasando aún todavía en la crisis de salud y por supuesto en la crisis de la cuestión económica que se viene. De manera tal que esta aportación, creo yo, será de mucho provecho. Estoy seguro que todos y todas en este partido, donde hay muchos jóvenes, estimada Yuritsi, mucha gente con experiencia, pero muchos jóvenes, pues están deseosos de saber, de tener mayores luces de cómo actuar en lo concreto, porque nosotros como actores estamos actuando en territorio, en lo concreto, en lo específico, sorteando problemáticas y por supuesto que la información y el conocimiento y toda la gama de conocimiento que sobre esto hay nos ayuda muchísimo. Bienvenida a Oaxaca. Ojalá pronto, cuando esta circunstancia haya amainado, puedas estar de manera presencial. Serás muy bien recibida aquí en Oaxaca, en el Congreso, y por supuesto podamos hacer una reunión mucho más amplia de manera presencial. Pero en este momento, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, por este espacio, a los compañeros que están organizando estos foros de las escuelas de cuadros. Muchas gracias, diputado Noé. Agradecemos mucho, por supuesto, tus palabras. Y bueno, compañeras y compañeros, voy a permitirme leerles para entrar ya en materia que nos acompaña el día de hoy nuestra amiga y compañera Yuritsi Paola Ortiz Chavira. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Economía Pública, tiene también un diplomado en Economías de Mercado y Capitalismo, Estructura y Dinámica. Tiene el diplomado de Migración en los albores del siglo XXI. Ella es integrante del equipo de asesores de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo desde el año 2010. También es integrante de la Escuela Nacional de Capacitación y Formación de Cuadros del Partido del Trabajo. Es enlace de capacitación del PT en transparencia ante el INAI. Profesora adjunta en la Facultad de Economía de la UNAM 2010-2013. Impartiendo materias como Historia Económica General, Historia del Pensamiento Económico e Historia Económica de México. Colaboradora en la Subdirección de Estadística de la Coordinación de Planeación e Investigación en el Instituto Nacional de Migración. Colaboradora de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación en el Instituto Nacional de Migración. Esta breve semblanza de nuestra compañera Yuritsi Paola. Y bueno, estimada compañera, te escuchamos muy atentos en este seminario que estás a partir. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Sí me escucho?
Ok, en primer lugar quiero agradecerles por la invitación que me hacen para participar en este espacio. En particular agradezco al diputado Benjamín, al diputado Noé, que claro que le acepto la invitación de que pasando todo esto iremos a Oaxaca a visitarlos. Agradezco mucho también la invitación que me hacen las compañeras y los compañeros jóvenes del JUVE de Oaxaca, y de manera especial agradezco al compañero Daniel Juárez, quien cordialmente me hizo esta invitación y que con gusto la voy a hacer. En primer lugar, quiero platicarles un poco de cómo he estructurado mi presentación. En primer lugar, ya es la 11ª sesión en este espacio y ya tenemos muchos y muy buenos elementos que todos nuestros compañeros nos han venido dando a través de él. Sentía, por lo tanto, la necesidad de que deberíamos empezar a tener más luz y empezar a tener más despejado el camino para ya empezar a transitar en nuestro trabajo, en nuestras labores como partido del trabajo. Más, como bien mencionaba el diputado Benjamín, en esta coyuntura que nos está exigiendo trabajar más y que nos está exigiendo participar, y que debemos tener en mente y en cuenta que debemos ser vanguardia para la transformación que se nos viene después de esta crisis que estamos enfrentando. De tal manera que yo decidí primero hablarles de la importancia de la formación de cuadro, para posteriormente resaltar algunos aspectos de la línea de masas, que bien ya ha sido explicado este tema por nuestro compañero Francisco el viernes pasado, pero que me parece importante volver a remarcar algunos aspectos importantes para asimismo llegar a un tercer punto, que es el Plan General de Construcción de Partido Línea de Masa, para verlo como una guía. Por lo menos quiero dejarles esta guía, estas tareas de manera muy general, específica y esquemática, para que en Oaxaca y en todo México los petistas, las petistas, empecemos a generar ya una organización y empecemos a trabajar de una manera más organizada, más informada, y que transitemos de una manera más adecuada por este camino que, si bien ahora es difícil y se ve incierto en el futuro, pues no podemos quedarnos sentados a solo contemplar lo que pueda pasar con la humanidad, con nosotros mismos, lo que pueda pasar en el país y lo que pueda pasar en Oaxaca y en todos los estados. Por lo tanto, he decidido hablar de estos temas, me parecen fundamentales, y de los cuales también vamos a resaltar las causas y tareas que tiene el Partido del Trabajo. En primer lugar, quiero hacer una reflexión que, bueno, pues todos sabemos que vivimos tiempos difíciles. La humanidad se encuentra amenazada no solo por la crisis de salud derivada por el COVID-19. De tiempo atrás, el modo de producción capitalista ha amenazado con mayor salvataje a toda la humanidad. Ya prefiguraban en el escenario mundial la enorme desigualdad económica cada vez más creciente, las enormes desigualdades sociales, crisis humanitarias como la de los refugiados o los migrantes, la crisis ambiental, crisis económicas, crisis financieras, crisis geopolíticas, entre muchas otras más. Todas estas crisis ya se venían prefigurando, y diversos analistas ya esperaban que en algún momento este escenario tan complicado iba a explotar. No solo estamos enfrentando una crisis de salud, la crisis de salud derivada por el COVID-19 ha venido a sumarse a estas otras crisis, pero también ha hecho que estas crisis exploten y se propaguen como pólvora por todo el mundo. La catástrofe que enfrentamos y enfrentaremos es aún incuantificable, y aún no podemos predecir a ciencia cierta cuándo va a terminar. Pero sin duda el panorama al final de este camino va a ser muy diferente.
y en verdad deseo que esta diferencia radique en terminar con estas crisis de desigualdad, en terminar con las crisis sociales, en terminar con la crisis ecológica, en terminar con todas las injusticias que el modo de producción capitalista nos ha venido impregnando a través de la historia. No basta con solo desearlo, hay que trabajar. Y precisamente por eso es que yo les explicaba que había decidido formular estos temas de esta manera, porque ya necesitamos, el tiempo es inclemente y el tiempo es imperioso y más en la actualidad. Necesitamos ya empezar a trabajar y yo espero con lo que les pueda brindar en esta pequeña charla, dejarles por lo menos un granito de arena para que empecemos ya a formular un plan general de construcción de partido, línea de masas a nivel nacional, en Oaxaca, en cada una de las regiones de Oaxaca, poder empezar a implementar estas pequeñas estrategias, pequeñas tácticas, esta pequeña guía que les voy a dar para que ya como partido del trabajo empecemos a caminar en este pues sinuoso camino y panorama que les expongo. Entonces, no basta con desearlo, debemos ponernos a trabajar. Es la 11ª sesión que se hace por este medio, que bien han venido haciendo ustedes, compañeros de Oaxaca, y ya tenemos muchos elementos y ya debemos empezar a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si bien es cierto que les acabo de plantear que pues, enfrentamos una gran catástrofe, pues también es cierto que pues de los momentos difíciles, de los momentos de catástrofe, de los momentos de destrucción, también es una oportunidad para luchar. Pero no podemos solo desear y no podemos luchar de una manera desorganizada y desinformada. Por eso es importante que nos formemos como padres, porque si no luchamos de una manera organizada, si no comprendemos nuestros objetivos, nuestras estrategias y tácticas, si no logramos comprender la realidad, no vamos a poder ganar y no vamos a ser, en primer lugar, vanguardia dentro de esta transformación y, en segundo lugar, lograr la transformación y este panorama diferente que sea un panorama mucho mejor para toda la humanidad. Por lo tanto, considero que cabe la pertinencia que debemos irnos preparando y preguntando cómo será el mundo después de la crisis del gran confinamiento. Así, diversos organismos y analistas le han llamado a esta crisis, la crisis del gran confinamiento. Y preguntarnos como lo hizo Lenin, ¿qué hacer? Es pertinente que empecemos a preguntarnos qué hacer. Cuando Lenin se preguntó esto, derivó en propuestas concretas sobre la organización y la estrategia que debe seguir un partido revolucionario. Los invito a que cada uno de nosotras y nosotros nos empecemos a preguntar ya qué hacer. Debemos pensar el presente, como les decía, sobre todo a través de empezar a proyectar y visualizar el mundo después de la pospandemia. ¿Cómo saldremos de esta? ¿Qué nos espera? Pero sobre todo, ¿qué queremos y cómo lo vamos a lograr? Sin duda no es el fin de la historia, como el politólogo Fukuyama en 1992 declaró. El fin de la historia debido a que el capitalismo triunfó, el socialismo fue derribado, ya no hay más, siempre va a haber capitalismo, siempre vamos a vivir así, ya no hay historia. Eso no es real y lo estamos viendo, lo estamos viviendo en carne propia en la actualidad. No es el fin de la historia. Estamos dando un nuevo viraje como humanidad en muchos sentidos, en muchísimos, no solo en términos de salud, no solo en términos económicos, también en términos políticos, en términos ambientales, incluso en términos tecnológicos. Mírenos ahora, estamos tomando una formación, una plática de temas muy importantes a través de línea, después de este gran confinamiento. Pero no nos detenemos, no nos hemos detenido y mucho menos nos vamos a detener. Por lo tanto, es importante que en este proceso de destrucción, construcción, seamos capaces de analizar y de actuar de la manera correcta para ser parte de esta construcción. Debemos ser esa vanguardia que les he venido comentando.
Por lo tanto, y reafirmo, no podemos actuar de forma desorganizada. Necesitamos tener teoría, necesitamos tener práctica. Urge, en este contexto histórico que estamos viviendo, urge la capacitación de todas y de todos nosotros, urge la formación de cuadros, no podemos actuar de una manera desorganizada. Es fundamental en esta coyuntura, en este contexto, construir y reforzar el Partido del Trabajo como un partido línea de masa, para vernos como una vanguardia, para enfocar la transformación, llevar a cabo la transformación junto con las masas. La que sigue, por favor. Bien, pues el gran historiador Eric Hobsbawm nos dice, la injusticia social debe seguir siendo denunciada y combatida. El mundo no se va a arreglar por sí solo. Es precisamente lo que yo les estaba diciendo. No podemos solo desear que las cosas cambien. No podemos solo estarnos preocupando o quejando de que estamos en una crisis y que cada vez estamos peor. Necesitamos combatir. Y yo le agrego a esto nuevamente, y discúlpenme compañeras y compañeros que sea tan repetitivo, necesitamos hacerlo de forma organizada. Todos hablamos, la que sigue, por favor. De querer transformar las cosas en nuestro país. Ya les había cuestionado y que debemos cuestionarnos de, ¿pero en qué dirección? De acuerdo a qué línea. La sesión del viernes pasado ya nos comentaron mucho y muy bien hecho por nuestro compañero Francisco sobre la línea de masas. Sobre esa línea debemos trabajar, debemos entenderla y comprenderla muy bien. No podemos actuar de forma improvisada y desorganizada. Por ejemplo, ustedes ven que los demás partidos políticos no, no capacitan y no forman cuadros. Ustedes se imaginan si, por ejemplo, Televisa y TV Azteca no tuvieran una organización, no tuvieran un plan de trabajo, estrategias, tácticas, no capacitaran a toda su gente, ¿existirían todavía? Las empresas, los partidos, el gobierno, todas las estructuras que conformamos este país necesitan una constante capacitación para sobrevivir, para crecer y para desarrollar. Y constantemente debemos renovarnos. De tal manera que aquí yo quiero felicitar mucho al JUVE, felicitar a todos los jóvenes que estamos ahora aquí conectados, porque somos parte de la renovación también del Partido del Trabajo y debemos ser parte los jóvenes y debemos ser vanguardia de esta transformación que tanto requerimos en estos tiempos. No podemos actuar de forma improvisada, en ningún momento lo podemos hacer. La misma, ya tuvimos una sesión de la historia del partido, las sesiones anteriores, pues nos podemos dar cuenta que siempre hubo una planeación, hubo una organización, hubo una adecuada información. Entonces, no podemos actuar de forma improvisada, no podemos actuar tampoco en base a la ignorancia, debemos conocer la teoría, pero también debemos hacer la práctica. Tampoco vamos a mejorar el mundo, tampoco vamos a transformar esta realidad si nos sentamos en nuestro escritorio, leemos teoría, teorizamos nada más y esperamos sentados a que el mundo pase. Debemos llevar todos estos conocimientos a la práctica y, como bien lo dice la línea de masas, llevarlo a las masas, con las masas, y debemos apoyarnos en las masas. Por lo tanto, la teoría y la práctica es sumamente importante en todo momento, en todo nuestro actuar. Debemos pensarlo de esta manera. También debemos renovarnos periódicamente. Este salto que se ha dado a través del confinamiento, pues nos ha obligado a dar un salto para entender más las tecnologías. Yo le comentaba a la compañera Isabel que pues me agarró de repente todo esto del Zoom y la verdad pues yo no sabía si iba a poder proyectar o cómo era esto del volumen. Ahí medio he tratado de entenderle,
pero no por no poderlo hacerlo me voy a quedar igual esperando y a ver qué pasa o que alguien más lo haga. Debemos empezar también a renovarnos en estos aspectos. La misma realidad nos está obligando a hacerlo. La misma crisis nos está obligando a hacerlo. Y el que no nos renovemos periódicamente, no solo no nos va a permitir que no seamos vanguardia, sino que nos van a ganar. No vamos a poder trabajar ni hacer nada en ese sentido. Y aquí es donde también el papel de los jóvenes es sumamente importante. El Partido del Trabajo lo toma con mucha importancia y nosotros debemos hacer que también el Partido del Trabajo nos tome a los jóvenes con mucha importancia dentro de la renovación periódica. Bien, la que sigue, por favor. Básicamente, pues tenemos que capacitarnos en todo, en todos los aspectos posibles, ideológicos y prácticos. Sin embargo, mínimamente debemos generar una capacitación de cuadros y formar nuestros cuadros en conocer el proyecto del Partido del Trabajo, cuáles son los objetivos y cuáles son las metas, cuáles los principios y valores, cuál es su funcionamiento, cuál es la línea de acción y el método, que ya lo vimos en la sesión anterior el viernes pasado. ¿Cuál es nuestra capacidad técnica, fortalezas, debilidades? E incentivar siempre la creatividad de todos nuestros cuadros. Es fundamental. Es fundamental que mínimamente se capacite a todos nuestros cuadros, altos, medios y bajos, sobre esto. No podemos decir, hay que hacer línea de masas. Ve con la gente, a ver, mézclate, checa cuáles son sus necesidades, en qué se les puede ayudar, cómo le podemos hacer. Y tú no puedes llegar y decir, señora, ¿sabe qué? En su colonia no hay agua, sufren de agua. Nosotros le invitamos al Partido del Trabajo, conózcanos y trabajemos juntos. Pero si la señora te dice, sí, sí, pero el Partido del Trabajo, ¿qué me ofrece? ¿Qué me da? ¿Qué propone? Y si tú como cuadro no sabes eso, no vas a poder avanzar en el trabajo. Entonces, es sumamente importante la capacitación de cuadros mínimamente en estos temas, o por lo menos para ir empezando. La que sigue, por favor. La capacitación de cuadros debe, dentro del Partido del Trabajo, debe traducirse en servir al pueblo. No nos vamos a capacitar unos y otros no, y los que sí nos capacitemos nos vamos para hacer más dentro del partido o ganar puestos. No, nos vamos a capacitar para servir al pueblo, para generar un proyecto alternativo de nación, para luchar con el pueblo. La capacitación debe estar siempre enfocada en miras a luchar con el pueblo, porque el pueblo es el que lleva el mando. Debemos extender y fortalecer al Partido del Trabajo. Debemos capacitarnos también para tener y generar siempre una lucha social y una lucha institucional y crear el poder dual del que ya nos han hablado. Debemos tener constantemente, insisto, formación ideológica y formación política. Debemos actuar, llevarlo a la praxis siempre. Debemos también tener una capacitación organizativa, operativa, y ahora más que nunca en este contexto en el que las tecnologías se han convertido en algo sumamente importante, en una capacitación técnica para todas y todos. Sobre todo, la capacitación de los cuadros petistas debe ser vista siempre en mira y enfocada a transformar la realidad. La que sigue, por favor. Las masas populares, ya sabemos, son el alma y el cuerpo del proyecto del Partido del Trabajo. Pero no debemos de pensar que pues con trabajar solamente directo con las masas, pues ya vamos a ver que se va a transformar. No, nosotros debemos ayudar a aprender de las masas, pero también ayudarlas a ellas. Por lo tanto, necesitamos cuadros políticos. Entonces, las masas populares son el alma y el cuerpo del proyecto del Partido del Trabajo, pero los cuadros políticos son la columna vertebral del Partido del Trabajo. Imaginemos nuestro cuerpo, que todo es importante. Nuestros órganos, la piel, los ojos, todo es importante. Todo eso son las masas. Pero si no tenemos esta columna vertebral, no vamos a poder.
poder caminar, no nos vamos a poder sostener. Por lo tanto, es importante, insisto, la formación de cuadros y sobre todo de los. Ahora bien, doy el salto, la que sigue, por favor, a remarcar ya aspectos que nos han dicho sobre la línea de masas, pero solo a manera de recordatorio para poder llegar al otro punto. La línea de masas, no olvidemos, es una línea fundamental de pensamiento y acción política y es la línea de trabajo del partido. Por lo tanto, debemos construir partido de A las 2:30. Su fundamento, el fundamento de la línea de masas, es que el pueblo es la fuerza motriz de la historia. Esto no lo debemos olvidar. El pueblo es la fuerza motriz de la historia. ¿Y qué quiere el PT? El PT, su objetivo principal es todo el poder al pueblo, transformar la realidad para darle todo el poder al pueblo. Las masas son las protagonistas de los cambios revolucionarios. Los sujetos históricos sociales, las masas, son los protagonistas de los cambios revolucionarios. No lo va a hacer la tecnología es una herramienta, no lo va a hacer solo una sola persona, no lo va a hacer un solo partido, son las masas, las protagonistas de los cambios revolucionarios. Las masas son sujetas de su propia historia. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, pues también la manera de recordarles, la línea de masas es un método de dirección, es una concepción política, es un principio y un modo de pensamiento y de acción. La emancipación del pueblo solamente puede ser obra del pueblo mismo, insisto. Entonces ya vamos teniendo un poquito de luz dentro de este camino. ¿Cuál es el método de dirección de las masas? Ya para empezar a tomar apuntes sobre qué hacer. La que sigue, por favor. El método de dirección de las masas puede plantearse de una manera muy sencilla, pero realmente no lo es tanto si no estamos capacitados. ¿Cuál es básicamente el método de dirección y del cual ya hemos hablado? Nos saltamos esta y podemos pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí traté de plantear en un esquema muy breve este método de dirección. En primer lugar, debemos ir a las masas, aprender de ellas, conocer cómo viven, cuáles son sus necesidades y de ahí mismo tomar nosotros esas necesidades para hacerlas también nuestras causas. Son las causas de las masas, pero las vamos a hacer. No podemos hacer política, no podemos transformar la realidad, no podemos avanzar en este camino del que yo les hablo si en primer lugar no conocemos cómo están viviendo las masas. Yo, por ejemplo, les puedo decir que aquí en su casa, en la colonia, en la Ciudad de México, pues padecemos mucho de agua. Y yo podría pensar que entonces en toda la alcaldía padecemos de agua. Si voy directamente a conocer otras colonias de mi alcaldía, me doy cuenta que ese no es su problema. A lo mejor su problema es la pavimentación o la violencia, cuando yo tengo el problema de agua. No puedo entonces pelear y gestionar en toda la delegación una cuestión del agua cuando en otros lados, en otras colonias, no se requiere. Entonces es siempre importante, fundamental, ir a las masas, aprender de ellas y recoger de ellas los casos y sus necesidades. Después de recoger sus ideas, tenemos que sistematizarlas. Tenemos ya los elementos, ya lo conocimos, ahora hay que analizarlas, hay que estudiarlas, hay que entonces generar planes, estrategias y tácticas para después regresar a las masas con esta sistematización como partido y para poder sistematizar estas ideas, insisto, necesitamos capacitarnos como cuadro, porque podríamos sistematizarlas a como nosotros lo pensamos, no, pues sí está muy difícil, pero el decir no está difícil no nos va a ayudar a diseñar una táctica, una estrategia, un plan de trabajo para solucionar determinado problema en determinado lugar con determinadas metas. Por lo tanto, insisto, la capacitación es sumamente importante. Ya después de sistematizar estas ideas, ahora sí vamos a regresar con las masas, con planes de trabajo,
con formas de movilizaciones para lograr ayudarlos. Ya lo vimos en la historia del Partido del Trabajo, ya lo vimos en el caso de las mujeres, lo hemos venido viendo en estas 10 sesiones que me han antecedido, cómo se han logrado sistematizar estas ideas y regresar a las masas y llevarlas a cabo. Las masas se tienen que apropiar de ellas junto con nosotros, nos apropiamos de estas ideas y junto con las masas, después de apropiarse de estas ideas de que podemos mejorar, de que yo puedo conseguir agua para mi colonia, bueno, pues entonces regresaremos después como Partido del Trabajo a ver y evaluar qué tal funcionó estas ideas, estas movilizaciones, estos apoyos, si funcionó o no, por qué no funcionó y volvemos a repetir el círculo. Ya fuimos a las masas, vimos si funcionó o no, repetimos el círculo, recogemos las ideas, regresamos, sistematizamos, evaluamos, funcionó, no funcionó, por qué no funcionó, cuáles fueron nuestras debilidades, hacer nuestra autocrítica y siempre ir mejorando, siempre ir avanzando. Ok, ya conseguimos que la colonia tal tuviera agua, pero ahora nos hemos dado cuenta que pues el agua que tienen es a través de pipas, necesitan una agua entubada. Bueno, pues vamos a regresar de nuevo con nuestras ideas sistematizadas y así ir avanzando hasta transformar nuestra realidad. La que sigue, por favor. Las causas del Partido del Trabajo son las causas de la gente, las causas de las masas. No puede haber otras más. No podemos construir un partido línea de masas fuera de tener, de contemplar a las masas, de tener en cuenta las causas. Y las causas de las masas, desafortunadamente en la actualidad, pues son muchas, como sabemos de vivienda, les comentaba, de agua, de educación, de infraestructura, de trabajo, infinidad de causas. Y estas causas también dependen del lugar en el que se estén encontrando. Hay causas a nivel nacional, hay causas dependiendo de cada estado, digamos, puede haber causas muy distintas en Oaxaca que las que se tienen en Sinaloa, por ejemplo, pero no deja de haber causas, no deja de haber trabajo. Construir un partido línea de masas es precisamente trabajar sobre estas causas, por las causas del pueblo. Pero para poder hacerlo, necesitamos un método, un plan. No solo se requiere decir, bueno, pues si la línea del trabajo y quiero construir un partido línea de masas. Entonces, para poder hacerlo, pues ya sé que la línea de masas es ir y recoger, ir con la gente, estar siempre con las masas. Bueno, voy a hacerlo y me aviento. Pero no tengo un plan previo y sí existe, o yo les quiero dejar aquí y aquí a lo mejor me van a odiar tal vez un poquito, les voy a hablar de un plan muy, muy, muy general para construir partido línea de masas. Son unos puntos muy sencillos, pero que quiero que se les quede de tarea de que ya con toda la información que tenemos y vamos a seguir teniendo a través de este medio y de otros medios más, empecemos a tener un plan de construcción de partido línea de masas en Oaxaca, del partido de... Esa es la tarea que yo les voy a dejar después de que le hable de estos puntos, de este plan general que hay para construir un partido línea de masas. Como bien les decía, pues las causas pueden ser las mismas, pueden ser diferentes, pero nunca, nunca vamos a poderlas identificar si no vamos a las masas y no vamos a poder ni construir partido, ni transformar la realidad, ni ayudarle a las masas si no estamos capacitados. Esta capacitación, por lo tanto, se me hizo importante para empezar a dotar ya de herramientas para que, bueno, compañeros allá en Oaxaca y en otros lugares de la República, si nos están viendo, poder ir trazando esta línea y poder ir caminando en este camino tan sinuoso que tenemos en la actualidad. La que sigue, por favor. El primer punto que debe tener, que tiene el Plan General de Construcción de Partido
que yo recomiendo también, que es de donde debemos partir y que les voy a dejar de tarea ahí en Oaxaca, a los clubes sobre todo, es que debemos tener un análisis de coyuntura siempre. Debemos tener análisis de coyuntura por lo menos una vez a la semana, por lo menos para tratar de conocer la realidad en la que viven las masas, la realidad en la que podemos también trabajar para conocer el terreno de trabajo, de avanzar en este partido, y por lo tanto es importante el análisis de coyuntura. Se puede hacer un análisis internacional, nacional, les encargo por ahí hagan también análisis de la situación económica, política, social, ambiental, cultural en Oaxaca. Y asimismo, a través de este análisis vamos a empezar a identificar cuáles son las causas en las que como partido, como PT, como petistas, vamos a trabajar. Para hacer un análisis de coyuntura tenemos que ir también con las masas, pero también es parte de recabar la información, tenemos que reunirla, tenemos que conocerla, tenemos que estudiar también, tenemos que leer diarios, tenemos que estar enterados siempre de lo que está pasando, recabar toda esta información. Ya teniendo esa información hay que sistematizarla. Como ya les decía, tenemos información económica, qué está pasando en Oaxaca en términos económicos en la actualidad, en términos de salud en la actualidad, qué está pasando en términos de política, qué está viviendo las masas, en términos culturales, etcétera, ¿no? Es importante, en primer lugar, conocer todo el terreno y la situación en la que vamos y queremos trabajar. Teniendo ya toda esta información, sistematizándola ya por temas, vamos a poder analizarla. Tenemos que discutirla como cuadros políticos del Partido del Trabajo. Tenemos que discutirla y llegar a conclusiones pertinentes. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Oaxaca vive un colapso en el sistema de salud a raíz del COVID-19. Pero esto no es nuevo. Lo que podemos llegar a concluir es que no es nuevo. El sistema de salud en Oaxaca siempre ha sido muy deficitario, la atención siempre ha sido muy deficitaria. Se ha abandonado el sistema de salud y bueno, debemos alguna conclusión pertinente y dentro de nuestro diagnóstico, que es una determinación razonada de los problemas principales, ¿qué podemos hacer nosotros como petistas en la región del Istmo, por ejemplo, donde se padece más la cuestión de salud? Es un ejemplo muy burdo, no conozco exactamente el tema en Oaxaca, pero es un ejemplo. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos influir? Y ahí vamos trazando nuestro plan y nuestro caminar, nuestro andar. Por lo tanto, para construir un partido línea de masas, en primer lugar necesitamos siempre estar en un análisis de coyuntura. Aquí yo quiero hacer un paréntesis un tanto extenso, porque quiero agregar algunos elementos para la coyuntura, a manera sí de informar, pero también a manera de que podamos ver cómo podemos hacer ese análisis, aunque sea de manera muy general ahora, muy quisquillosa ahora, poder identificar esas causas que necesitamos identificar, las causas principales. Ya el profe Alberto Anaya nos había dado una muy buena explicación de la coyuntura que estamos viviendo. Solo voy a agregar unas cositas más a manera de, pues, dar este ejemplo, ¿no? De poder delinear y delimitar dentro de la coyuntura cuáles pueden ser nuestras causas inmediatas, medianas y de largo plazo. Como yo les decía, por ejemplo, pues nosotros podemos decir, pues sí, la crisis está golpeando muy fuerte a Oaxaca, la crisis de salud y la crisis económica. Entonces, pues hay que dotar a Oaxaca de buena atención a la salud y atender a los enfermos por este bicho, y pues sí hay que hacerlo. Pero a lo mejor en el Istmo ese no es el principal problema. A lo mejor en el Istmo tienen un problema principal y debemos analizarlo a través de nuestro análisis y diagnóstico de coyuntura. Como ya
ya les había dicho, pues estamos en una gran crisis. Le han llamado la crisis del gran confinamiento. Perdón, empiezo mi gran paréntesis. Diversos analistas, instituciones y organizaciones, pues ya han dicho que es la peor crisis desde la Gran Depresión del 29. Les he comentado también que se trata de una crisis múltiple, crisis de salud, crisis económica, crisis política, geopolítica, comercial, energética, social, ambiental e incluso una crisis de valor. También se va a distinguir y se distingue mucho hasta el momento por ser una crisis de altos niveles de desempleo. Y el desempleo conlleva demasiadas consecuencias y todas esas consecuencias también se convierten en nuestras causas de lucha para el Partido del Trabajo. Para dar solo un pequeño dato, el presidente de la República, Andrés Manuel, ha hecho incluso el comentario de que este año se pueden perder 1 millón de empleos. El Banco de México, el día de ayer, ha calculado, ha dado a conocer que ellos estiman que se pueden perder en México 1.400.000 empleos en este año. En Estados Unidos, hasta ahora van 40 millones de desempleados. La Organización Internacional de Trabajo nos ha dado también a conocer que dentro del desempleo mundial que va a haber, los jóvenes van a ser los más afectados. 1 de cada 6 jóvenes van a ser desempleados. Y entonces, aquí ya tenemos una causa. Sí, el desempleo es una causa, pero analizándolo más a fondo, vemos que una de las personas, del sector más afectado del desempleo van a ser los jóvenes. Tomemos esa causa del desempleo de jóvenes. Esa es una causa aún más en específico que debemos tomar, analizar, concientizar y generar estrategias y tácticas para ir transformando y luchando en contra del desempleo de los jóvenes. Es un ejemplo muy burdo, pero lo podemos trasladar a muchos casos que se viven en Oaxaca y que se viven en este país y en muchos estados de la República, en muchos municipios, etc. Otra de los problemas que hay, por ejemplo, también del desempleo en México, es la tasa de informalidad laboral. El 55.8% de los desempleados se encuentran trabajando en la informalidad. Y estas personas, debido al gran confinamiento, han tenido que dejar de hacerlo, dejar de trabajar. También son desempleados. ¿Será esta también la realidad de Oaxaca? ¿Será este también un caso que podamos tomar en Oaxaca? A nivel nacional lo es. Es importante que lo analicemos en Oaxaca. Ya voy dejando esas tareas, vayan apuntándolas. Otra de la cuestión dentro de la coyuntura es el incremento de la pobreza. Se estima que este año se incrementará la pobreza por ingresos hasta en 10.7 millones de personas este año, dejando por alrededor de 70 millones de personas en esta condición, 6 de cada 10. Aquí tenemos ya otra causa. A nivel nacional son estos datos. ¿Cuáles son los datos para Oaxaca? ¿En dónde se resentirá más esto? ¿En qué región se resentirá más esto? ¿Qué podemos hacer como petistas, como partido línea de masas? Otra de las cosas es la fuerte caída de las actividades productivas y comerciales. México llega a esta crisis bajo México llega a esta crisis bajo un contexto en la industria de manera muy, muy rezagada. Llevamos un año, la industria, el sector industrial lleva un año con caídas estrepitosas y vamos a enfrentar esta crisis de esa manera. ¿Será el caso también de Oaxaca? Nos ha afectado la caída de la industria y obviamente como va a afectar con esta crisis, nos va a afectar. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos apoyar a las pymes y mipymes como partido lineal? Entre muchas otras cosas, bueno, pues también habrá grandes crecimientos de la hambruna. Otra tarea que les dejo por ahí también es el caso de Oaxaca. ¿En qué regiones? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el plan que vamos a implementar? También la consecuencia de todo esto pues va a incrementar la violencia y el crimen organizado, que desafortunadamente es algo que en México hemos venido padeciendo.
en extremos inimaginables y que desafortunadamente se visualiza que va a aumentar la violencia y el crimen organizado. Respecto a la economía, es de lo que todo el mundo habla y que sin duda, pues sí, si la economía cae, pues se arrastran muchas cuestiones de nuestras vidas, pues los pronósticos no son nada favorables para este año. Tan solo diversos organismos e instituciones y analistas han pronosticado que la economía mexicana este año va a caer entre menos 6% o hasta un 10%. Muchos casos incluso han dicho que es un 12% y dicen que estas predicciones pueden ir empeorando mientras más avance el gran confinamiento. La que sigue, por favor. Aquí rápidamente les tengo un cuadro. Bueno, en la que sigue, pasa un poquito eso. Ok, aquí rápidamente, espero se pueda ver, es un cuadro de los pronósticos que el Fondo Monetario Internacional hizo en abril respecto al crecimiento de las economías en el mundo. No son pronósticos para nada alentadores y lo que es menos alentador es que el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que para sus próximas proyecciones, las cuales se hacen en junio, van a caer aún más. Es muy preocupante. La economía mundial, la proyección para este año es de menos 3%. Por ejemplo, vemos que la de Estados Unidos es de menos 5.9%, la zona euro de menos 7.5%, América Latina menos 5.2% y aquí vemos también a México. El Fondo Monetario Internacional pronostica para este año que la economía mexicana va a caer en menos 6.6%. Como podemos ver también en el renglón de las proyecciones de 2021, ya el Fondo Monetario Internacional empieza a tener unas proyecciones un poco más alentadoras, ya no son de caídas, sino de ir avanzando. Por ejemplo, para México, se pronostica que después de caer 6.6% podremos lograr un 3% para el 2021. Sin embargo, quiero resaltar que estas son proyecciones. Nada ni nadie hasta el momento puede realmente adivinar cómo va a terminar esta situación. ¿Qué es lo que nos espera y qué va a pasar? No podemos todavía medir el tamaño de esta situación. Sin embargo, y lo que les quiero dejar también para nuestro análisis es que aparte de analizar la coyuntura, el momento actual, cómo es que se está viviendo y qué estamos viviendo y cuáles son los principales problemas y que debemos hacer nuestras causas de las masas, también debemos conocer, previsualizar proyecciones y ver viendo cómo se van moviendo las cosas. En este sentido, quiero dejarles aquí los 3 escenarios posibles para la recuperación económica que hasta el momento han sido planteados. No, nada ni nadie, los economistas, las instituciones, nadie tiene una bola mágica para poder predecir realmente qué va a pasar. Sin embargo, empiezan ya a haber algunos pronósticos y proyecciones que pueden hacer. La que sigue, por favor. Los 3 escenarios posibles, esto es importante también analizar los escenarios posibles porque son los escenarios en los que posiblemente nos vamos a estar moviendo, vamos a estar luchando y vamos a estar trabajando y debemos también analizarlos dentro de nuestra coyuntura. Tenemos para empezar el escenario V, así le han venido llamando el alfabeto de la crisis algunos economistas. El escenario V representa una caída pronunciada con una salida igualmente pronunciada. Es decir, la recesión es relativamente rápida. Bajamos, pero rápido nos subimos. Este escenario es un escenario optimista y nos dice que pues para finales de este año que nos empezaremos a recuperar, que la crisis solo duró un par de trimestres. Las predicciones más optimistas en este sentido consideran que la actual crisis puede tomar esta forma si se logra controlar la pandemia, si se da un rápido levantamiento de las restricciones y el confinamiento
y si se descubre una vacuna. Este escenario pues ya está quedando un poquito rezagado porque vemos que pues no hemos podido avanzar en estos sentidos y es muy poco probable que realmente ocurra este escenario de la vida. Tenemos posteriormente también el escenario U. Esta forma de la curva de la recesión interpreta que ya cayendo en la crisis, cuesta más trabajo salir, más tiempo nos va a costar salir, pero que finalmente vamos saliendo, que nos vamos a tardar más. Para el caso de la crisis actual, los pronósticos en este escenario esperan que a principios del próximo año empecemos a recuperarnos. Esto también, sobre todo, si se descubre a tiempo la vacuna. La que sigue, por favor. Tenemos también el escenario W. Este escenario implica una caída pronunciada de la crisis y que de igual forma vamos a salir rápido, pero no vamos a poder recuperarnos al 100%. Va a haber muchas cuestiones que va a venir lastrando la crisis y vamos a volver a caer en una recesión rápidamente, en el corto tiempo, por lo que la recuperación final no ocurre ni en el corto ni en el mediano tiempo, en el largo tiempo, y es impredecible. Para el caso de la crisis actual, este escenario implica sobre todo que las medidas tomadas para evitar la propagación de la pandemia se liberen antes de tiempo y se genere un nuevo brote exponencial de contagios sin haber antes consolidado los sistemas de salud y económicos. Existe el escenario más pesimista, el escenario L. Este escenario nos dice que caemos y que ya no nos volvemos a recuperar, que vamos a seguir una línea totalmente diferente. Muchos dicen que puede ser también un escenario optimista porque esto nos va a representar una nueva normalidad, cambiar todo, un nuevo paradigma. Lo importante de esto aquí es que si terminamos cayendo en este escenario, nosotros seamos los protagonistas de este nuevo paradigma y seamos conscientes y trabajemos para que este paradigma vaya siempre en su vida y no estemos siempre por dentro. A este escenario también se le llama la nueva normalidad. Puede ser un escenario pesimista, puede no serlo también, y muchos analistas, organismos, pues dicen que entre el escenario W y entre el escenario L, pues es lo más probable que pueda pasar. Consideremos esto también para nuestro análisis y para trabajar en nuestro terreno, dependiendo de nuestros escenarios. De esta misma manera, les quiero nada más comentar rápidamente en este gran paréntesis que he hecho, que bueno, la cuestión de los escenarios ya también la retomó el Banco de México. En días recientes, sus pronósticos que ha dado para la economía mexicana también se basan ya en estos escenarios. Para el 2020, en un escenario V, pronostican una caída para este año de la economía mexicana de menos 4.6%, y para el 2021 en este escenario V de una recuperación del 4%. En el escenario 2, que es el de la B profunda, que el Banco de México le llama B profunda, pronostica que la economía mexicana va a caer este año en un 8.8%. En el escenario U, el Banco de México pronostica una caída de menos 8.3%. Ningún escenario, aunque sea el escenario de la B, ningún escenario es optimista. Ningún escenario nos dice que vamos a estar bien o mejor. Vamos a enfrentar sin duda esta crisis, la estamos enfrentando y se vienen sin duda también pues tiempos difíciles. No hay forma de predecirlo, pero podemos ir viendo los escenarios en el cual nos podemos ir moviendo, podemos ir generando nuestro trabajo, nuestro plan de construcción de partido, línea de masas en Oaxaca, en la República. La realidad, la que sigue, por favor. La realidad del presente pues es cruda, la del futuro nos parece que también se nos presenta en tonos grises.
podemos hacer como petistas? ¿Qué podemos hacer como sujetos históricos sociales? ¿Cómo podemos transformar la realidad en este contexto histórico? Urge que empecemos a preguntarnos y analizar esto. La que sigue, por favor. Como punto número 2 del del Plan General de Construcción de Partido Línea de Masas, debemos también, entonces, después de haber ya analizado la realidad y los posibles escenarios, diseñar una estrategia, un plan de trabajo. ¿Qué debe llevar esta estrategia? Debe llevar objetivos, metas, nuestras líneas de acción, que también aquí deben estar enfocadas las causas que hemos recogido de las masas y de nuestro análisis de coyuntura. Deben tener un método, deben contar con un presupuesto por líneas de acción, por causas, y deben tener también esta estrategia la difusión por los medios pertinentes y accesibles, más ahora por los medios que podamos tener en este gran confinamiento. Pongamos un ejemplo muy burdo, no conozco mucho Oaxaca en muchos términos que me encantaría hacerlo. Ya hice mi análisis de coyuntura, me doy cuenta que, bueno, también va a sufrir mucho los estragos de la crisis que estamos padeciendo, pero resulta que en la región del Istmo, dentro de mi análisis de coyuntura y mi acercamiento con las masas en Oaxaca, me doy cuenta que la región del Istmo va a ser la más afectada. Va a ser la más, ¿y quiénes van a ser los más afectados? Los jóvenes en términos de desempleo y van a incrementar los niveles de pobreza y de hambruna en la región del Istmo. Ya recogí eso en mi análisis de coyuntura, ya tengo dónde voy a trabajar, cuál es mi terreno. Ahora sí procedo a diseñar una estrategia para poder cambiar esa realidad que se vive en el Istmo en la actualidad. Les recuerdo, es un ejemplo nada más. Debo plantear mis objetivos. ¿Cuál ser? Ayudar a los jóvenes a capacitarse en línea o ayudar a los jóvenes a conseguir un apoyo de ingreso en términos de salario mínimo durante 3, 4, 6 meses mientras ocurre esta pandemia, ¿no? Objetivos, voy a plantear mis metas, mis líneas de acción, voy a diseñar toda una estrategia en particular de esta causa. Y así, con todas las causas, debo diseñar la estrategia con todas las causas que hay en Oaxaca y con todas las causas que hay en el país. Otro aspecto fundamental, la que sigue, por favor. Bueno, les comento que también tienen de tarea el diseño de estrategia, ya que tengan su análisis de coyuntura y definidas sus causas, pues también ya tienen de tarea que ya deben empezar a diseñar nuestras estrategias en cada uno de nuestras causas. Otra cuestión importante para la construcción del partido Línea de Masas es la campaña informativa institucional. Debemos siempre informar qué es el partido, qué hace el partido, qué propone el partido, por qué te invita a participar activamente el partido, cómo te invita a participar el partido, por qué es. No nada más para dar a conocer el partido y así este es el partido. No, porque eso también nos va a permitir acercarnos a las masas y que las masas también se acerquen a nosotros y que trabajamos juntos. Esto nos va a permitir, es que el partido te propone algo diferente, el partido es esto sin duda es fundamental y nos va a permitir trabajar y acercarnos con las masas y para las masas. En este punto número 3 de campaña informativa se resaltaba mucho que deberíamos insistir con trípticos, con volantes, con periódicos, con la pinta de bardas, el perifoneo, los cruceros, sobre todo el trabajo de tierra, ¿no? Para dar a conocer el contenido del Partido del Trabajo y asimismo construir el Partido Línea de Masas. Pero pues todos sabemos, la realidad nos ha cambiado, estamos, como les he repetido, en el gran confinamiento y ahora debemos ingeniárnosla para llegar a las masas de otras maneras, de otras formas,
bajo otras plataformas. Y es aquí, bueno, pues yo agregué que debemos utilizar activamente y conscientemente y ya con nuestra previa formación de cuadros, pues utilizar las redes sociales, todas las plataformas digitales, todo el uso de las tecnologías. Yo la verdad no soy tan joven y no conozco muchas, pero de que las hay. Incluso podemos hasta aprovechar lo que ahora anda muy de moda, el TikTok, que pues sí está padre, ¿no? Andar viendo videitos de ocurrencias, de vocecitas extrañas, sí está padre, pero pues también se puede utilizar para ir generando una conciencia en las masas, más en la actualidad. Bueno, finalmente quiero la que sigue, por favor. Finalmente, bueno, debemos siempre definir y trabajar con nuestras líneas de acción. Aquí yo le llamo líneas de acción, pero pues les podemos llamar también causas, las causas ciudadanas y las causas del Partido del Trabajo. Voy a mencionar algunas a manera de que nos quede como tarea de ir generando un plan en cada una de ellas y de que también nos quede como tarea, les dejo como tarea, de que podamos ir enriqueciendo más estas líneas. ¿Qué otras líneas más van a hacer falta de las que voy a mencionar? ¿Qué líneas son de Oaxaca? ¿Qué líneas son de cada una de las regiones, etcétera? Es un trabajo que también por ahí les encargo. Como primer causa o línea de acción debemos tener la línea de comunicación permanente con el militante, el simpatizante y el ciudadano y las masas. Anteriormente ya les había comentado que debemos debemos dar a conocer el partido y mantener la comunicación. Es difícil en el gran confinamiento, sí, pero no es imposible. Mírenos, estamos ahorita teniendo una charla nosotros a través de esta plataforma. Busquemos las formas, compañeros, busquemos. Otra línea es la línea de gestión participativa. Tenemos también la línea de actividades de apoyo social. La que sigue, por favor. También debemos trabajar, como ya se mencionó, debemos generar también un poder dual, entonces debemos tener una línea y compañeras y compañeros que trabajen en esto y que sepan hacerlo, participen en eso, en la línea de acercamiento con organizaciones civiles, sociales, gremiales, populares, estudiantiles, indígenas, ecologistas, de derechos humanos, de migrantes, etcétera. Debemos tener una línea de acercamiento con estas organizaciones. La línea de trabajo con los jóvenes, sumamente importante y más en la actualidad. El Che Guevara decía que los jóvenes debemos ser la vanguardia de la revolución, pues los jóvenes petistas debemos ser la vanguardia en el PT y debemos ser la vanguardia de la transformación que el PT junto con las masas queremos enarbolar. También tenemos la línea de trabajo con mujeres, ya la maestra Lupita nos ha dado una explicación muy certera de lo que es la situación de las mujeres y ha sido a través de la historia. Debemos tener una línea de trabajo muy importante con mujeres, conocerlas, acercarnos a las mujeres, tener línea de masas con mujeres, línea de masas con los jóvenes, línea de masas con las organizaciones. También debemos organizarnos y tener un plan de trabajo en materia de afiliación y credencialización. Ahora es un poco complicado, pero sin duda podemos ir trabajando en ello a través de informarle a las masas qué es el Partido del Trabajo, qué hace el Partido del Trabajo, cómo te invita a participar el Partido del Trabajo a través de las redes sociales. La que sigue, por favor. También tenemos la línea de constitución de comités de base, desarrollando redes, formación y capacitación de militantes y simpatizantes y de las masas en general, inducción de hábitos, capacitación electoral, ir generando conciencia de clase, irles informando cómo es que está la situación. Hay tanta desinformación al respecto y los medios de comunicación influyen tanto en esto, entonces pues debemos ayudar a informar y que la gente no esté tan desinformada para que asimismo también las mismas se puedan ir organizando.
Debemos también, el partido Línea de Masas debe también tener una línea de formación, de capacitación y actualización de dirigentes, de cuadros medios, de cuadros bajos y de las masas en general. No podemos en ningún momento, y menos ahora bajo estas circunstancias, dejar de capacitarnos, porque no debemos actuar de manera desorganizada y desinformada. También debemos tener la línea de divulgación política ideológica, hacer la difusión de publicaciones, la difusión de estas pláticas que hemos tenido, por ejemplo, de fotos, de avances, de conferencias, de festivales. Esto lo podemos también hacer en línea. No esperemos a que el gran confinamiento termine. La que sigue, por favor. Tenemos la línea de solidaridad con causas y debemos generar la línea de solidaridad con causas y movimientos laborales y sociales progresistas, democráticos y de izquierda. Debemos impulsar la lucha popular en aspectos como la gratuidad de la educación, de la salud, de servicios básicos, etcétera. La que sigue, por favor. Debemos también tener una línea de acción con campesinos, con migrantes, con indígenas, con adultos mayores, con niños, sí, con niños, la línea de acción por el medio ambiente, por el cuidado, el respeto del ambiente de este planeta, una línea de acción en defensa de la soberanía nacional. La que sigue, por favor. Entre muchas otras cosas más. Son líneas de acción que debe tener un partido Línea de Masas que vamos a llevar a cabo también a través de poder recoger las causas, y vamos a poder recoger las causas a través de nuestra capacitación que tengamos constantemente, de la discusión y del análisis. Finalmente, quiero también mostrarles este pequeño esquema de que en todo el trabajo que hagamos, desde que nos estemos capacitando hasta que estemos trabajando en estas líneas de acción, llevándolas a cabo junto con las masas, debemos tener en cuenta que debemos ser críticos, sí, pero sobre todo autocríticos. Si no somos autocríticos, si no podemos evaluarnos, si no podemos identificar cuáles son nuestros aciertos y cuáles son nuestros errores, no vamos a avanzar en este camino del que yo les hablaba en un principio. Y es un camino que urge que nosotros transformemos por todas las masas, por toda la humanidad. Debemos tener crítica, pero sobre todo autocrítica para poder avanzar. No quedarnos ahí o no retroceder. Debemos siempre evaluar y checar cuáles son nuestras fortalezas. Siempre, en todos estos lineamientos, en toda la defensa de las causas del Partido del Trabajo, en nuestra formación de cuadros, en nuestra implementación de la línea de masas, en nuestra vida partidista y, si me lo permiten, en nuestra vida personal, les recomiendo ser críticos, autocríticos, checar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles nuestros alcances y cuáles son nuestras limitaciones para poder ir avanzando en todo momento, y en este sentido ir construyendo un partido Línea de Masas en Oaxaca, a nivel nacional y en todos los estados. La que sigue, por favor. También, bueno, finalmente quiero hacer unas reflexiones respecto de que, pues, ¿qué es un partido Línea de Masas? Sí, un partido de Línea de Masas es el que trabaja con la gente, ¿no? Pero seamos más específicos. Un partido Línea de Masas es un partido que orienta y las masas son las que deciden. Su último fin es dirigir al pueblo hacia el poder político y transformar la realidad. La que sigue, por favor. Un partido Línea de Masas es y debe ser, lo escuchemos bien, la vanguardia, integrado por sujetos históricos sociales, disciplinados y conscientes. Esta disciplina y esta conciencia se obtiene también a través de la praxis, de la teoría y la práctica, y de la capacitación constante que tengamos en todos los aspectos. Un partido Línea de Masas dirige a las masas,
no la sustituye. ¿Qué sigue, por favor? El partido línea de masas es un instrumento del pueblo, una estructura subordinada a las iniciativas e intereses de las masas, a la par que orienta, sistematiza, centraliza y dirige las propuestas e iniciativas de las masas, promueve la organización de sus órganos, de las masas, de poder e impulsa la construcción de la autonomía. La que sigue, por favor. El partido línea de masas se integra, escucha la voz de las masas, recoge sus opiniones, sus deseos, sus demandas más sentidas, traza sobre las masas, su base, su línea política y formula un programa de lucha en función de la satisfacción de estos deseos y demandas. No podemos, como petistas, decir que vamos a transformar la realidad y que sí, que vamos a mejorar la economía y vamos a otorgar empleos, si no escuchamos a las masas, no vamos a hacer un partido y no vamos a avanzar como partido, si no trabajamos en función de satisfacer los deseos y las demandas de las masas. La que sigue, por favor. El partido tiene el deber de armar a las masas con la teoría revolucionaria y con las orientaciones políticas necesarias que les permitan decidir conscientemente en cada coyuntura histórica. La que sigue, por favor. El PT no pretende ser el sujeto de la historia. Chequen, escuchemos bien. El sujeto de la historia, los protagonistas de la historia, es la gente, son las masas. El partido, el PT, es un instrumento para gestionar los intereses del pueblo ante el gobierno. El partido debe servir como medio para que la gente elija representantes populares. Cuando resulten electos, el partido ejercerá el poder público al servicio de la gente y con la participación de la gente. Compañeras y compañeros, la humanidad y el planeta entero está pasando por momentos complicados, inverosímiles e inciertos. No debemos dejar pasar esta lección que este momento histórico está imprimiendo en nuestras vidas. La lección, en primer lugar, de cuidarnos. Quiero pedirles, compañeras y compañeros, que se cuiden y cuiden a sus seres queridos, de protegernos. Pero no debemos tampoco dejar pasar la lección de la solidaridad y de la unidad. Deseo que ustedes y sus familias se encuentren en plena salud y continúen así. Pero no, tampoco debemos dejar pasar la lección de que es el momento de ser sujetos de nuestra propia historia, de que el ánimo no decaiga, de que debemos construir y fortalecernos como petistas, como partido, como un partido línea de masas, y que trabajemos revolucionariamente por transformar la realidad del mundo que vivimos ahora y que pues seguramente nos espera después de esta crisis, después de la pandemia. El futuro es cada vez más incierto, compañeras y compañeros, pero lo que sí es cierto es que un mundo es mejor es posible. Y pues debemos empezar ya a trabajar desde ahora para conseguirlo. La que sigue, por favor. Bueno, ya terminé. Solamente quiero decirles que pues no olvidemos que debemos vivir con las masas, trabajar con las masas, luchar con las masas, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias, compañeras y compañeros. Ay, me extendí un poquito. Muy bien, estimada Pao, fue de verdad muy interesante esta exposición. Sin duda un mejor mundo es posible, es parte de las consignas que tiene el Partido del Trabajo, por supuesto trabajando siempre con las masas y viviendo con ellas.
Vamos a pasar ahora, después de esta muy interesante ponencia y más de una hora que ya llevamos en esta conexión, agradecerle a todas y a todos las y los dirigentes que están en el día de hoy. Iniciaremos con un bloque de preguntas. Les pediría a todas y a todos que en este bloque, quienes vayan a preguntar, hagamos la pregunta. Terminando el bloque, Paola, por favor, las puedas contestar. Y para ello, le a Judith, quien nos ha pedido, nos ha hecho llegar esta solicitud para hacer una pregunta. Muy buena tarde a todas y todos. Licenciada Yuritsi Paola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Rivera y pues quería preguntarle, ¿usted qué opinión tiene sobre el movimiento de masas tradicional? Es decir, desde la visita a las colonias, municipios, barrios, etcétera, y las ahora redes sociales que llegan a muchas personas y que han logrado convocar a varias acciones, incluyendo marchas, movimientos sociales. ¿Cuál es el papel del Partido del Trabajo ante esta nueva realidad? Ok, gracias, Judith. ¿Cuál es el papel del Partido del Trabajo ante esta nueva realidad? El papel del Partido del Trabajo debe ser, como mencioné varias veces en mi pequeña charla, el ser protagonistas, el ser la vanguardia de proponer y de llevar a cabo una transformación, sí, radical de la situación en la que hemos venido transitando históricamente desde toda la humanidad, desde que apareció el modo de producción capitalista, digámoslo de esta manera. Es complicado la coyuntura actual de gran confinamiento, impide muchas de las banderas que el Partido del Trabajo ha venido enarbolando y con las que ha venido trabajando. Por ejemplo, pues siempre hemos sido un partido que ha trabajado mucho directo con la gente, que ha trabajado mucho en la calle, en las calles, de tierra, trabajo de tierra, como le llamamos, y pues la coyuntura actual pues nos lo impide. Sin embargo, pues lo que debemos hacer en primer lugar como petistas es pues ponernos a estudiar, a actualizarnos en términos de tecnología, en términos de comunicaciones, para llevar todo nuestro trabajo, para llevar a cabo la línea de masas a través de estos medios. Yo sé que no se puede en muchas regiones donde pues ya no quiero hablar que ni siquiera tienen internet, ¿no? Sino que a veces pues no hay ni agua potable, que no hay alimentos, pero tendremos que empezar ya a los petistas a estudiar la forma de llegar de muchas maneras y por muchos medios a las masas, ¿no? No es también tan nuevo. Recordemos pues todas las movilizaciones de, por ejemplo, la primavera árabe, que pues se dio a través de las redes sociales, que fue un gran movimiento. Lo podemos trasladar a la actualidad también, antes del gran confinamiento, pues todas las marchas que se dieron de mujeres, empezaron pues también por mujeres y organizaciones de mujeres que se empezaron a organizar a través de las redes sociales. Entonces, como partido, pues debemos empezar a ganar terreno, empezar a trabajar y ganar cancha en todas estas plataformas que se nos proponen, que podemos utilizar dentro del gran confinamiento. Y pues urge que ya nos actualicemos en este sentido, porque pues sí, la realidad nos devoró un poquito, pero pues todavía estamos a tiempo de que podamos mm, empezar a trabajar con estas redes, y un ejemplo pues es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Capacitándonos a través de este medio y no quedándonos pues esperando a ver qué pasa o a que esto pase para ahora sí ponernos a trabajar en tierra, ¿no? Espero haya quedado un poco contestada la pregunta, compañera. Le pediré por favor a Andrés, a nuestro compañero Andrés Rasgado del Istmo de Tehuantepec, prepare su pregunta, y posteriormente a nuestra compañera Itzel
para que haga lo mismo y a nuestro compañero Lenin López Nelio en este segundo bloque de preguntas. Estimado Andrés Rasgado de Juchitán y coordinador en el Istmo de Tehuantepec, adelante, por favor. Gracias, Daniel. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, licenciada Yuritsi Paola. Me parece muy interesante la exposición que se da el día de hoy. Escuchaba detenidamente desde el inicio y el tema de las líneas de masas, ¿no? En estos meses previos al inicio del proceso electoral, siempre hay, bueno, desde las últimas reformas, el INE y en el estado de Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral, pues tienen los ojos puestos sobre todos los actores políticos que de alguna manera aspiran a algún cargo de elección popular, y eso, pues, no se preocupe, sino que pues, de alguna manera hace que el trabajo pues, sea un poquito más meticuloso para no caer en estas cuestiones, ¿no? Los tiempos, sin embargo, han cambiado al momento en que surge el tema del virus del COVID-19, entonces los tiempos cambian. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la forma de proyectar el trabajo encaminado a la línea de masas con esta nueva realidad, como lo han denominado el gobierno federal? El PT necesita un nuevo diseño organizativo hacia los nuevos tiempos. Esa sería mi pregunta específica, licenciada. Gracias, Daniel. Gracias, compañeros. Gracias, estimado Andrés. Ahora le pediremos a nuestra amiga Itzel García que por favor genere su pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel García. Soy integrante de la JUVE en Oaxaca. Me parece muy interesante esto que están haciendo, estas conferencias, ya que creo que es muy importante que los jóvenes aprendamos lo que es la ideología del partido. En este caso, pues, es muy interesante usted mencionando sobre la línea de masas. Bueno, yo soy originaria de una comunidad llamada San Sebastián Río Hondo. Mi comunidad se encuentra alejada de la ciudad, de la capital del estado, y derivado de la contingencia sanitaria, he notado que en mi comunidad, pues la gente, la verdad, está pasando por una situación bastante difícil, sobre todo porque, pues en estos momentos, los accesos a otras comunidades están cerrados. Aquí es difícil salir porque la mayoría de las familias no cuentan con un vehículo propio. Y bueno, lo que yo he estado haciendo desde hace ya algunos días ha sido estar buscando apoyos para las familias de mi comunidad. He estado llevando despensas de casa en casa. Y bueno, me dirijo a usted para ver si de alguna manera usted me apoyara, o no sé, de que me enlazara con alguna organización, alguna dependencia que me pudiera ofrecer apoyo para mi comunidad. Muy bien, gracias Itzel. Y finalmente le pediré a nuestro compañero Lenin López Nelio, que es también integrante de la dirección estatal y el coordinador de los comités territoriales, haga uso de la voz. Lenin, por favor. Muy buenas tardes a todas, compañeras y compañeros. Pues agradecer a nuestra compañera Paola Yuritsi por esta exposición muy completa, me parece muy rica en contenidos, en alcances, en conceptos, y me parece que ayuda mucho para que nuestros compañeros del Partido del Trabajo en el estado de Oaxaca puedan
darse el marco teórico de la actividad política que desarrollan. Es fundamental entender muy bien este concepto de movimiento de masas, porque el Partido del Trabajo en sus estatutos, en sus lineamientos y en su concepción es un partido de masas. Entonces era muy importante, ha sido muy ilustrativo, Paola, agradecerte tu exposición. En nombre de la coordinadora estatal del partido, expresarte una felicitación. Es un honor tener compañeras que tienen tan claro la lucha del Partido del Trabajo y que además lo comparten generosamente con el equipo del Partido del Trabajo en el estado de Oaxaca. Yo aprovecho para disculpar a uno de los dirigentes nuestros de la región de la Cuenca, nuestro compañero Emilio Yepes, que es el coordinador distrital, tuvo pues un problema de salud, hoy no pudo acompañarnos, él ha estado muy pendiente. Sin embargo, él hoy se disculpó, no pudo acompañarnos en esta sesión. Y refrendarte nuestra admiración, nuestro respeto, Paola Yuritsi, refrendarte también la invitación que te hizo hace un momento nuestro compañero el diputado Noé Doroteo para que puedas visitar Oaxaca, para que puedas acompañarnos una vez que espero podamos superar esta pandemia, podamos contar con tu presencia para que puedas profundizar estos temas con nosotros. Yo creo que el sector juvenil va a estar encantado de volverte a escuchar. Los jóvenes, las y los jóvenes del partido son muy activos, están con mucho dinamismo impulsando las tareas. El diputado Benjamín Robles Montoya está también aprovechando este instrumento, esta herramienta de las redes sociales para recorrer virtualmente el estado. Mañana tendremos en Tlaxiaco, que es una región muy importante, Oaxaca y en la Mixteca, vamos a tener una asamblea virtual, vamos a seguir informando de las actividades que va desarrollando el partido. Estamos activos, como bien lo dijiste, es una crisis, es también una oportunidad, y estamos aprendiendo a manejar estas redes porque estamos convencidos de que estos instrumentos y estas herramientas llegaron para quedarse. Así va a ser el futuro hacia adelante, va a ser una combinación tierra-aire de esta naturaleza y bueno, pues estos ejercicios en la escuela de cuadros sobre temas como este movimiento de masas contribuyen a que los compañeros puedan familiarizarse con el concepto ideológico y también con una herramienta muy práctica como lo es esta plataforma digital. Y bueno, pues agradecerle a Daniel Juárez también la invitación, agradecerle a todos nuestros compañeros en las distintas regiones que se han logrado conectar. Veo a compañeros de la Sierra Sur, veo a compañeros del Istmo, veo a compañeros de la costa, de la Mixteca, de la Cuenca, veo a compañeros de aquí de los valles centrales. Tienes una gran acompañamiento hoy, Paola, ha sido una gran convocatoria de los compañeros y bueno, reconocer el trabajo que está haciendo Daniel Juárez al frente de este esfuerzo de la Escuela de Cuadro con el diputado Benjamín, que juntos han hecho 11 sesiones extraordinarias con todos los compañeros. Hemos tenido pues prácticamente todas las voces de la dirigencia nacional del partido y bueno, estamos muy contentos de haberte escuchado. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran día y por favor cuídate mucho. Muy bien, muchas gracias Lenin, muchas gracias a todas y a todos y bueno, escuchemos en este segundo bloque tus estimadas y queridas respuestas, mi querida amiga Paola. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, pues compañeros, un gusto, sus preguntas. En primer lugar, para el compañero Andrés Rasgado, ¿verdad? Sí. La pregunta más en específica que logré captar, ¿el PT necesita un nuevo diseño organizativo? Pues sin duda, pues, si la realidad se está transformando, si el mundo post-pandemia va a ser otro y queremos que ese otro mundo sea distinto, sea más justo, sea más humano, pues sin duda sí también tenemos que empezar a adaptarnos a lo que el contexto nos está dando, ¿no?
ojo, sin dejar de nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros principios básicos, nuestra línea de trabajo, sin dejar nada de eso. Tenemos que adaptar, tenemos sí nuevos diseños organizativos, no porque no sean buenos y valorados los anteriores, sino porque la realidad está siendo otra y es muy probable que sea otra. No vamos a desecharlos, siempre nos van a estar enseñando estos diseños organizativos y no los vamos a dejar, porque también en cuanto el gran confinamiento termine, vamos a salir a las calles como PT, sí, lo vamos a seguir haciendo, pero también esta nueva realidad nos va a dejar al Partido del Trabajo, a los petistas y sobre todo a los jóvenes del PT, nuevas lecciones, las que tenemos que adaptar, la lección de adaptarnos al contexto, a esta nueva realidad y que tenemos que ir aprendiendo. Sí, en la función de que sigamos manteniendo nuestros principios, nuestros valores, nuestro método, que no perdamos el camino, que no perdamos nuestro objetivo, es necesario que nos tengamos también una nueva organización para seguir avanzando en este camino hacia la transformación de la cual pues he venido hablándoles, ¿no? Y pues todos tenemos que contribuir en esta nueva organización. Oaxaca está contribuyendo, ha empezado a contribuir, han sido pioneros en estas pláticas por Zoom dentro del Partido del Trabajo. Todos tenemos que contribuir para generar esta nueva organización dentro del Partido del Trabajo, sin perder nuestras metas y nuestros compromisos, sin perderlos nunca. Compañera Itzel García, de igual manera que la compañera Ita, me lastima mucho saber las condiciones que su comunidad está pasando. Me enorgullece mucho que usted como compañera del CUBE de Oaxaca está moviéndose, tratando de apoyar a su comunidad. Y pues yo lo que le puedo recomendar es que, bueno, el PT hace gestiones a nivel nacional y también a nivel estatal, como yo le comentaba en mi capacitación, y le pido que tal vez pueda hacer un muy breve análisis, tal vez a muy grosso modo, de lo que está pasando en su comunidad para poder identificar qué es lo que realmente se necesita y acuda con los compañeros de la estatal a plantear esto. Esto al fin y al cabo usted va a hacer y está haciendo línea de masas, y pues el PT estatal pues también hará línea de masas en su comunidad. Necesitamos, le sugiero que pues haga un análisis, identifique los principales problemas y qué es lo que se necesita y cómo junto con el PT usted y la gente de su comunidad pues se pueden ir ayudando a sí mismo. También le doy la recomendación de que, bueno, como sabemos, el gobierno federal está otorgando ayudas, está de los programas sociales y de los apoyos a las MIPYMES, pues que usted esté al pendiente de que estos apoyos lleguen a su comunidad y lleguen a las manos que realmente lo necesitan. También eso es en línea de masas, eso es gestión, y pues usted puede ayudar también en esos aspectos. Y bueno, pues al compañero Lenin agradecerle, yo agradecerle mucho sus palabras. Espero haber contribuido, poner un granito de arena en esta batalla, en esta lucha que estamos librando todos. Y pues yo encantada en aceptar Oaxaca, me encanta, por mí yo viviría en Oaxaca. Y pues esperemos que esto pase muy pronto y podamos estrechar nuestras manos en Oaxaca con unas ayudas musicales y platicar más y seguir trabajando más en este sentido. Agradezco mucho todos sus comentarios, agradezco infinitamente la invitación que me ha hecho, agradezco su atención, agradezco su tiempo y pues agradezco el trabajo que como mujeres y hombres petistas hacemos día. ¿Sería todo o hay más preguntas? Muy bien, estimada Pao, estamos ya cerrando, que estamos casi llegando a 2 horas.
Agradecerles a todas y a todos esta asistencia tan importante a nuestra 11ª sesión. Le pediremos a nuestro compañero diputado Noé Doroteo, que el coordinador de la fracción parlamentaria del PT, nos ayude a cerrar esta sesión y podamos ya hoy mismo subirla, porque hay algunos temas que vamos a tener que mover, pero tiene que estar el día de hoy. Noé, diputado, por favor, te escuchamos. ¿Ya está? ¿Ya está? Ok. Muchas gracias, Daniel. Agradecerte a ti, por supuesto, a los organizadores, a todas y a todos los amigos que se han conectado, a los que después le dan seguimiento vía las redes sociales. Sabemos que ha sido una sesión larga, pero provechosa, y agradecerle muchísimo, de mucho corazón y afecto, a Yuritsi por su tiempo, por la posibilidad de compartir con nosotros sus conocimientos. Me parece que han sido bastante importante. Los compañeros que han participado han hecho planteamientos también, pues, de toda índole, de lo que escuchábamos desde las posturas o decisiones del presidente, pasando por los temas culturales, el asunto de las comunidades y localidades de Oaxaca. Y bueno, pues creo que para todos ha sido de provecho. La verdad es que hay muchos temas que se quedan en el aire, y bueno, le vamos a tomar la palabra a Yuritsi, la vamos a, pues, nacionalizar oaxaqueña. Casi, eres bienvenida. Aquí esta tierra de gente digna y trabajadora, de muchos movimientos sociales vigorosos, se expresaron muy fuertes en el 2006. Los teóricos decían que fue un movimiento de movimientos, engarzados todos en el movimiento magisterial, que data ya de muchos años, el movimiento indígena, que es muy fuerte, los movimientos pedagógicos, los movimientos antimina ahora en Oaxaca, los movimientos ecológicos, en fin, hay una serie de engarces, y creo que nosotros como partido político haríamos mal en no tener esa conexión, esa comunicación, ese cordón umbilical con efectivamente lo que la gente en su sabiduría y en el conocimiento, en la realidad concreta, van experimentando, viviendo. Y nosotros como actores políticos, cuando vamos al territorio, pues por supuesto que damos información, tratamos de orientar nacionalmente, pero la gente es la que finalmente acaba dictando la línea. Los que estamos en territorio sabemos que eso sucede siempre así. Así que creo que ha sido de provecho. Agradecerle al Partido del Trabajo, a nuestro dirigente estatal, al amigo diputado Benjamín Robles, a los dirigentes regionales, distritales y municipales. Vi al amigo Paco, que estaba de Yucatán. Gracias, Paco, por estar ahí. Los que nos han sintonizado de otras latitudes. Compañeros y compañeras que nos pueden ver, inclusive sin ser de propiamente el Partido del Trabajo, pero son compañeros nuestros, todos de lucha. Pues muchas gracias, que sea un excelente fin de semana, que todos y todas podamos estar bien en nuestras familias, cuidándonos mucho. Estoy seguro que pronto las cosas se pondrán mejor y, como dice el presidente, volveremos a abrazarnos seguramente muy pronto. Gracias, Yuritsi, gracias por tu tiempo y tu sapiencia y tu paciencia. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, mucho ánimo. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Saludos a todos y a todas.